Un poco ya con el sistema de diseño fotovoltaico. Vamos a partir hoy día con tableros de protección y montaje. ¿Cuál es el temario? Hoy día vamos a ver algo de componentes de los tableros, componentes de las protecciones y montaje. Yo no voy a ahondar tanto en protección y nada porque me imagino que ustedes tienen electrotécnica y cosas así, ¿o no? ¿No les han pasado nada de esto? No. O sea, cuando pasaron protecciones, vimos más tableros generales domiciliarios, pero nada fotovoltaico. Nada fotovoltaico. 912, De hecho, hicimos un tablero entre como dos recursos, que por ejemplo uno puso un tornillo y otro conectó un disyuntor. Estamos hablando de disyuntores y termomagnéticos, pero de domiciliarios, nada de fotovoltaico. Ya, lo que pasa es que el fotovoltaico no es muy distinto a menos que sea, por supuesto, un parque, ¿ya? Y el parque sí, obviamente, tiene una caja combinadora con fusibles y cosas así más grandes, ¿ya? Profe, ¿qué diferencia hay en un disyuntor corriente continua y corriente alterna? No es mucha, la diferencia es que uno obviamente tiene un elemento que es siempre el mismo. Acuérdense que la corriente continua es siempre igual. La alterna varía entre positivo y negativo y ahí va el bimetal, que es el elemento que se calienta cuando pasa más corriente que lo normal y ahí interactúa. ¿Se conectan de la misma manera? Sí, se conectan exactamente igual. Funcionan exactamente igual. Ya. La diferencia es que ustedes son omnipolares, entonces en el fondo, o monopolar, perdón, algunos, y hay algunos omnipolar que los puede conectar en el lado de corriente continua. Colocar el positivo y el negativo, aquí no tiene que colocar fases distintas, sino que coloca el positivo y el negativo. ¿Ya? Entonces, componentes de los tableros, protecciones y montajes. El objetivo es identificar los componentes de un tablero eléctrico, protecciones necesarias y montaje de tableros. Recuerden que cuando nosotros hacíamos el diseño solar fotovoltaico off-grid, ¿ya? Nosotros íbamos a ver la potencia que necesitábamos, ¿ya? La inclinación óptima en el mes crítico, el número de módulos área, el dimensionado de la batería, el dimensionado del regulador, el inversor, cableado y protección. Y vamos a alcanzar. Quiero también ver cableado. Cableado no hemos visto tampoco, ¿cierto? No, porque estuvimos como 2 o 3 clases haciendo la entrega. Entonces a ver si nos alcanzamos a ver cableado. El RGR número 6, que habla de diseño y sistema de almacenamiento, y el RIP número 2 nos establece elementos como los tableros, ¿ya? El principal, que es el que nosotros vamos a utilizar, va a ser el esquema unilineal del tablero que viene en el ¿cómo se llama? En el RIP número 2, ¿ya? Quiero que lo veamos. No, perdón, el RGR número 2. Ya. Recuerden que aquí nosotros vamos a tener nuestro famoso anexo número 8. Ahí está. Y el anexo número 8 nos habla de la manera en que nosotros vamos a intervenir una instalación, sobre todo domiciliaria, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de instalación domiciliaria, nosotros vamos a tener nuestro sistema de generación y vamos a generar nuestro TG nuevo, ¿ya? O tablero general nuevo, que va a ser un tablero que va a estar entre el empalme existente y el TDA existente. ¿Ya? ¿Ah? Va a estar entre esos dos. Correcto. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros obviamente lo que generemos aquí va a venir por el inversor, va a pasar por el inversor, se va a transformar en 220 y va a entrar aguas abajo aquí, a este tablerito que nosotros veíamos como el tablero general nuevo. ¿Ya? Este tablero va a tener una protección diferencial, ¿ya? Va a tener un automático, fíjense, omnipolar, ¿ya? Cuando tiene 2 rayitas es porque este es disyuntor automático omnipolar, ¿ya? La barra aquí también tiene un omnipolar que pasa a ser como una especie del automático general, ¿ya? Porque ahora va con respecto al empalme. Y acá tiene una salida que ya va al tablero existente. Todo este tablerito es nuevo, este tablerito lo vamos a tener que colocar sí o sí. Profe, ¿ahí es con corriente continua?
¿Lo No. modular? No, de ahí para allá es todo alterna. Después del inversor pasa a ser. Aquí en rojo y blanco y azul es. Pero aquí no es continua. necesario poner automático de corriente continua. Por ahora no, hay algunos, por ejemplo, ese esquema que también podría uno colocar un tablero fotovoltaico. Eso. Fíjense, y aquí, ahí está. En ese tablero fotovoltaico ustedes colocan un diferencial, ¿ya? El automático, en automático corriente continua, que generalmente son de 500 volts, ¿ya? Y pasan al tablero general nuevo. Aquí se pueden evitar el diferencial porque el diferencial ya lo están colocando acá. ¿Se fijan? Y aquí tienen todo esto es corriente continua. ¿Ya? Perdón, alterna. Ahí estamos en alterna. ¿Ya? Aquí no hay tampoco corriente. Ahí se puede colocar un. Sí se puede colocar uno. ¿Protección? Sí. Yo podría colocar una protección de tipo, ¿cómo se llama? ¿Es corriente continua? En corriente continua. Antes del inversor. Antes del inversor. Ahí se ponen los en corriente Así continua. es, sí. ¿Y en qué caso tendrían que poner ahí, profe? ¿Es necesario? ¿En una casa? En una casa, si ustedes quieren proteger, por ejemplo, si ustedes quieren proteger el inversor y poder trabajar tranquilamente para poder conectar o hacerle mantención, sería necesario uno de corriente continua ahí. ¿Se fijan? Ahora, de los de corriente continua, de los de corriente continua, por ejemplo, Energy tiene automático. Ahora, este es fusible, un portafusible, pero el protector de montaña, protector de tensión, estos son corriente continua. ¿Se fijan? 500 volts CC, ¿ya? Este es trifásico, ¿ya? Aquí generalmente, allá nosotros utilizamos ese. Generalmente son todos de 400 o de 500 volts. 100 amperes o 20 amperes. ¿Ya? Ahora, la gracia es que aquí al ser omnipolar, por así decirlo, pasan los dos al tiro. Profe, consulta, que ahí menciona voltaje CC. Si yo sobrepaso, no sé, a 600 volts, ¿Se va a cortar? se va a cortar. Se va a caer. ¿Es el límite del...? Correcto. Ya. Entonces por eso hay que tener cuidado también cuánto es lo que nosotros vamos a calcular para eso, porque si coloco uno de 500 y estoy teniendo 600 volts en un parque, obviamente se va a pasar cayendo cada rato. Profe, ¿pero eso no está normal la RIF o lo dicen? Así siendo opcional. El RIC en algunas partes dice que tiene que tener, ¿cómo se llama?, protecciones por todos lados, pero en sus anexos tampoco lo coloca, ¿ya? Entonces el consejo es, sobre todo en el 9.1, en el RIC 9.1, que es para off-grid, ahí sí también establece varias zonas donde se pueden colocar estos elementos, ¿ya? O donde recomienda colocar. ¿Se fijan? Se lo chocó de la araña. ¿Ah? La araña. Ahí estamos, sí, pues me tenía preocupado. Se fue. Ahí está. Ahí va. Ya dejémosla que se vaya. ¿Ya? Entonces, se fijan que el concepto de tableros en corriente continua es un poquitito ambiguo, pero si ustedes quieren colocar, no hay ningún problema y funciona bastante bien. ¿Ya? Ahora, la recomendación en corriente continua siempre es tiren al sacrificio primero los, ¿cómo se llama? Los fusibles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un fusible, si se echa a perder esto, ¿Se cambia? se cambia.
Y un fusible, el protector contra sobretensión, un fusible vale 3.500 pesos. Bien. ¿Para cualquier tipo de tablero, profe? Lo que pasa es que esos son estándar. Ujú. Fusible, te lo buscan. Habría que fusible. Profe, cuando hablamos de fusibles es lo mismo que las protecciones de, no sé, cuando uno dice de ampolletas, de enchufe, es lo mismo, ¿no? El fusible es eso, ese elementito que está ahí. ¿Ya? Ahora, esos son los que se utilizan se fijan, para fusible solar. Y que son este. 3009, 4000. Entonces, conviene tirar a la parrilla primero en tándem, primero un fusible y después un automático corriente continua. Cosa que si se quema siempre el fusible, lo cambio, chao, y listo. ¿Ya? Y vale 3009. Ahora, obviamente que el fusible va a depender del amperaje y del voltaje. La mayoría son de 1000 voltios y 10 amperes o 15 amperes dependiendo de lo que yo necesite. 30 o 20. Y ahí tengo un interruptor termomagnético corriente continua. ¿Se fijan? Todos son omnipolares. Entonces, en este caso, eso va a depender también del panel fotovoltaico, si ya sea en serio o en paralelo. Sí. Generalmente en on-grid nos conviene obviamente colocar, porque en on-grid recuerden que yo estoy subiendo el voltaje. En voltaje no. ¿Ya? Ya. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener empalme, bueno, esto está un poquito fuera de norma, ya está medio pasado ya, porque no. Sí, porque no es omnipolar ahí. ¿Ya? Y este es de un departamento. Pero lo importante es que ustedes sepan que obviamente vamos a tener un empalme, vamos a tener un TGA que está donde está el empalme y vamos a tener por supuesto un TDA, un tablero de alimentación. Tablero generalmente se llama tablero de alimentación o tablero de alumbrado, ¿ya? Más se conoce como tablero de alumbrado cuando son cosas, elementos tipo, ¿ya? Recuerden que la nueva normativa ahora nos exige tener ¿cómo se llama? Un automático omnipolar y obviamente protectores diferenciales en todos los circuitos, ¿ya? Incluso los circuitos de alumbrado, porque este puede ser el uno, puede ser de alumbrado, ¿ya? Pero también tiene que tener protector diferencial. Protector Más de 3 diferencial. circuitos, Sí, los pilotos. y la luz piloto, como dice el hombre. Pero eso después, cuando Ahí tenéis 3 circuitos, una luz piloto. ¿Ah? Luz piloto se pone cuando hay más de 3 circuitos. Sí. ¿Vieron un video que hay en YouTube que es súper bueno de cómo se hacen los tableros, no? Me parece que sí. Es como animado. ¿Ah? Es como animado. ¿Es como qué? Es como animado así, es como Sí. digital. Donde explican. Es bueno, debería ponerlo. Sí. Yo con el Lexus, con el pelado Lexus. Ah, el pelado Alex se le pone. El pelado Muestran Lexus. como 3 tipos de conexión. El rodiente hablando. ¿Sí? Sabe alto. El pelado sin pelo. Que sí me deja. Pero miren, entrar. este yo lo encuentro re bueno. Este. Eso. ¿Lo vieron o no? Acostáis, Ah, pues, sí, sí, sí. No. sí. No, ese no lo he visto. Sí, Ese. sí. ¿No lo han visto? Es súper Sí. bueno. Dios. Ya. Pongámoslo ya que estamos viendo tablero. Hay otro también. Ese es tablero domiciliario. Están malos para nadie. No era que su suena. Ándale. Este elemento funciona de la siguiente manera. Si por accidente hacemos contacto con el cable fase, Espérate, este no es este. A ver. Hay que ver. Este. Este. aquí está el código ya autorizado sobre cómo hacer el diseño o empuje del tablero según los pliegos técnicos normativos SEC 2021 que corresponde a Chile. Aquí tenemos la caja o gabinete del tablero eléctrico donde irán las diferentes protecciones e interruptores de seguridad. Los cables que se conectan desde la red de distribución llegan hasta la caja donde se encuentra alojado el medidor y el limitador de potencia.
Por la parte trasera de esta caja salen los cables que van al tablero general. El cable de fase y neutro van conectados al interruptor general automático, que es un termomagnético bipolar más limitador de sobretensiones. Según la nueva normativa técnica, dice que el corte debe ser unipolar, es decir, tanto de fase como de neutro. Es por ello que se considera un automático termomagnético bipolar. El valor de la corriente nominal que debe tener este dispositivo no debe ser mayor al valor de corriente del limitador de potencia que te coloca la empresa de energía, la cual va en la caja del medidor. ¿Cacharon ese detalle, no? Sí. Es como medio lógico, pero de repente se pasa. Que obviamente el valor de ese es mayor y al final no sirve de nada, porque al final va a cortar siempre ese de acá. ¿Ya? Para este caso, se va a considerar de 25 amperios. También se va a considerar una caja de distribución de terminales de 2 niveles. Se podría también considerar borneras para Real-Den, tal como se muestra en el lado izquierdo. Pero, Famosa barra. para nuestro caso vamos a usar una caja de terminales o bornes, la cual en su interior trae 2 barras de terminales independientes, una para la fase y la otra para el neutro. Entonces, desde la salida del interruptor automático general, se llevan los cables de fase y neutro hasta la caja de terminales o bornes. Recuerda que, por seguridad, se debe usar punteras o terminales, los cuales se deben colocar en los extremos de cada cable. A partir de este punto, ya podemos hacer las derivaciones correspondientes para los diferentes circuitos independientes que deseemos. Según el pliego técnico normativo actual, nos dice que todo circuito, ya sea de iluminación o de enchufes, deberá estar protegido mediante protectores diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 mA y protecciones de sobrecarga y cortocircuito. Yo voy a considerar 3 circuitos independientes. Un interruptor automático monopolar de 10 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de iluminación. Un interruptor automático monopolar de 16 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de enchufes de uso general. Y un interruptor automático monopolar de 20 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de enchufes para la cocina o de mayor potencia. Como referencia, estoy considerando interruptores de la marca Schneider Electric. Usted puede considerar cualquier marca que cumpla con las normativas técnicas que se requieren. Pero sí, como recomendación, es que todos los dispositivos usados sean de la misma marca para que así funcione de la mejor manera. La pregunta es, ¿qué tipo de protección brinda cada uno de estos dispositivos? Detallemos los 3 tipos de interruptores que se va a usar para este tablero. Tenemos limitador sobre tensiones transitorias y permanentes SIGA, el cual, además de actuar como interruptor general automático, también protege ante las sobretensiones que se pueda generar en la vivienda o por descargas de rayos o tormentas eléctricas. El interruptor termomagnético. La función que cumple es proteger a los cables de su respectivo circuito frente a sobrecargas o cortocircuitos, mientras que la principal función de los interruptores diferenciales es proteger a las personas frente a cualquier tipo de contacto directo o indirecto que podamos tener con la corriente eléctrica. ¿Se fijaron ese detalle, no? Me imagino que lo saben. ¿Ya? Bueno, en realidad hay 4 tipos o clases de interruptores diferenciales, los cuales posiblemente usted no ha sabido. El más común es el tipo AC, este es el que todos conocemos que detecta corriente residual alterna o de fuga. El tipo A, además de detectar como el tipo AC, también detecta fallas de corriente pulsante. Este dispositivo es usado cuando se tiene cargas electrónicas y fotovoltaicas. Ah, fotovoltaica. ¿Cacharon? Entonces es el tipo A. ¿Ya? Verde. El tipo F, Vamos a hacer control de esto, ¿no? Color. además de detectar como el tipo A, también detecta fallas de corriente de alta frecuencia. Este tipo de dispositivo es usado para circuitos de cómputo. Para hombres con alto coeficiente No da para apagarlo. Tipo B, además de detectar todo lo del tipo F, también detecta fallas de corriente continua. Entonces, sabiendo ya lo anterior, se va a considerar
Un diferencial tipo AC para el circuito de alumbrado. Un diferencial tipo F para el circuito de enchufes de uso general, ya que en este circuito se va a conectar todos los dispositivos electrónicos y también los equipos de cómputo. Y por último, se va a considerar un diferencial tipo A para el circuito de enchufes de la cocina. Usted puede considerar en todos los circuitos un diferencial tipo AC, que es el más común, pero aquí la recomendación que acabamos de considerar para tener una mayor protección en todos nuestros equipos y electrodomésticos que tengamos en casa. Tener en cuenta que el orden de los cables lo determina el diferencial. Para este caso, nos indica que el neutro debe ir al lado izquierdo. En otros casos, puede ser que indique que debe ir al lado derecho. ¿Por dónde entro primero? ¿Por el automático o por el diferencial? Por el automático. ¿En ese caso? ¿Ah? Bueno, ya está chiquito. Por el automático. El cableado para los circuitos independientes se realiza de la siguiente manera. Se debe conectar desde la bornera de fase por la parte superior de cada interruptor automático. Y, desde la salida de esto se lleva y se conecta a su respectiva protección diferencial por la parte superior. Finalmente, conectamos el cable de neutro a cada diferencial. No hagan puente. Puta. Los chantas hacen puentes y no conviene hacer puentes, porque al final el puente, muchos hacen puente aquí, hacen aquí y después acá y después saltan para allá. Y al final eso queda la escoba, porque estamos saltándonos esta parte, no estamos saltando el automático. Y con 1,5. Así es. Y bueno, el cable más chico. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ya no se debe hacer. No, de hecho aquí dice que sí, pero solamente en algún punto acá. Lo van a ver después cuando coloque la luz piloto. Con la luz piloto se mueve. Para la luz piloto no hay problema, pero para esto no se puede hacer puente. Una nueva normativa técnica nos indica que todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces piloto que indique presencia de energía, conectado directamente de la entrada del alimentador o subalimentador sobre cada fase. Se exceptúa el uso de este indicador en tableros que contengan menos de 3 circuitos. Pero yo para este caso sí lo voy a considerar. Se ha considerado una protección termomagnética de 6 amperios que está ubicado junto al indicador piloto. El cableado para estos dispositivos se hace desde los cables que le llegan al interruptor general automático y así detectar si es que hay o no hay presencia de energía en la red de distribución eléctrica. Ahí está en puente, ¿se fijan? Se hizo un puente desde aquí hasta ahí. ¿Ya? Pero obviamente acá no conviene. Desde la salida de cada derivación se debe conectar los cables que irán para los distintos circuitos en nuestra vivienda, los cuales deben tener un calibre de 16 o 14 para alumbrado, calibre 14 para enchufes de uso general y calibre 12 para enchufes de cocina. También se debe considerar un cable de tierra de protección en cada circuito independiente. Aquí se muestra una tabla con las exigencias mínimas que establece el pliego normativo técnico para conductores eléctricos que se deben usar en los diferentes circuitos. Mira este trabajo, podría ser chido si haces lo que te cuento ahora. $3,000 al mes trabajando. $3,000. Tremendo. Tremendo. Recordemos que Viendo, bueno. los alimentadores son los cables que van desde el empalme que realiza la empresa, pasando por el medidor hasta llegar al tablero eléctrico. Y los subalimentadores son los cables que se usan para cablear los interruptores de los circuitos independientes y demás tableros de distribución. Ojo con ese detalle porque lo vamos a ver ahora en los cables. Alimentador y los otros son subalimentadores. ¿Ya? El alimentador, como dice ahí, tiene un calibre mínimo de 4 milímetros cuadrados. ¿Ya? Por eso el cable solar es de 4 milímetros cuadrados, porque es considerado un alimentador. ¿Ya? Como para este tablero se ha considerado un imitador de sobretensiones, entonces este dispositivo necesita conectarse a tierra. Para este modelo de dispositivo de la marca Schneider Electric, tiene un terminal que tiene indicado con las letras PE, el cual se debe conectar a tierra tal como se muestra. Para la bajada de puesta a tierra, se debe tener en cuenta el tipo de esquema de conexión usado por la empresa distribuidora de este servicio, ya que puede ser esquema tipo TT o esquema de conexión TNS. Y esto implica que la bajada de puesta a tierra se pueda usar solo el cable de tierra de protección, el cual debería ir conectado a una barra o jabalina de cobre ubicada en el pozo de tierra.
O si es necesario una neutralización, entonces se debe conectar el cable de tierra de servicio, que es el neutro, y la tierra de protección. Para realizar cualquiera de los dos, primeramente, se debe consultar a la empresa distribuidora de energía. Entonces, ¿se fijaron en el detalle, no? Tierra de protección y tierra de servicio. Sí. la empresa distribuidora de energía. Entonces, estas serían todas las conexiones que se deben realizar en el tablero eléctrico. Aunque aquí, algunos amigos tendrán algunas discrepancias en cuanto al uso de un diferencial por cada circuito independiente. Por tal motivo, otra forma de implementar este tablero eléctrico basándose en el pliego normativo técnico actual sería de la siguiente manera. El primer interruptor termomagnético general no cambia, ya que en la nueva normativa técnica así lo requiere, que sea de corte unipolar, es decir, que corte tanto a fase como a neutro. El cambio se haría en los diferenciales para los circuitos derivados. Voy a considerar una protección diferencial de 40 amperios junto con 3 interruptores termomagnéticos para derivar 3 circuitos independientes. Según la nueva normativa técnica, nos indica que desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos. Por lo que hasta este punto estamos dentro de la norma. Si usted desea considerar más de 3 circuitos, entonces sería necesario agregar otro interruptor diferencial. Lo que sí se debe tener en cuenta aquí es el valor de la corriente nominal del diferencial. La norma nos dice que la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo que dependan del diferencial no sean mayor a la capacidad nominal de este, el cual ese requisito aquí se cumple, ya que el valor de corriente nominal del interruptor general es menor a los 40 amperios. Igual con la suma de corrientes nominales de los interruptores de los circuitos independientes no sobrepasa los 40 amperios de corriente nominal del diferencial. Ojo aquí, el orden de los cables no necesariamente usted tiene que hacerlo tal como se muestra, ya que pueden ir por un costado y así el tablero quede más ordenado. Yo lo he dispuesto de esa forma para que se entienda en la explicación. Tener en cuenta que en el tablero se debe dejar un espacio libre de al menos un 25% por si se requiera hacer una ampliación futura. Invierte en uno de los mejores proyectos en el barrio París Londres, por cuotas solamente de 230 mil pesos. Ahora hagamos una comparativa entre ambos tableros. Creo que la diferencia más notoria está en el orden entre el diferencial y los automáticos de los circuitos derivados. En el circuito del lado izquierdo, el diferencial está al final de todo, mientras que, en el otro circuito, el diferencial está antes del termomagnético automático. Y pues, ambas formas de conexión son válidas. Pero, en la primera configuración, solo se puede usar el diferencial para un circuito, mientras que, en el segundo circuito, se puede agregar hasta 3 interruptores automáticos por cada diferencial. Ya depende de usted cómo desee implementar su tablero. Se fijan que hay dos formas ahí como explicar. ¿Cuál sería más segura? La primera, ¿cierto? Porque tal cual como dijo el tipo al principio, aquí yo puedo diferenciarlos, ¿no? Los diferenciales los voy a diferenciar. Pueden ser distintos para distintas aplicaciones, ¿ya? Entonces, obviamente este puede proteger a todo el circuito de computación, de la tele, de todo lo que ustedes quieran proteger de mejor manera que si tengo un solo diferencial por cada uno de los circuitos, ¿ya? Se puede, sí, pero por supuesto si ustedes quieren ser más seguros en lo que van a hacer, es importante eso. Muchas veces les van a pedir la recomendación, bueno, y dígame usted. Mire, si quiere ahorrar puede ser ese, pero si quiere hacerlo bien o de manera más segura, esta forma de... Pero eso aunque esté puenteado, ¿sirve? ¿Ah? Aunque esté puenteado, ¿sirve? Sí, lo que pasa es que está puenteado aquí entre dos, ¿no? ¿Ya? Pero lo que hacen mucho es que puentean así como 5 o 6, como pasan de aquí, de un lado para otro, y puentean de aquí para acá y todo. Y eso no es lo ideal. Aquí les muestro una tabla con los valores de los componentes que usted puede considerar para un tablero. Ojo que esto es algo referencial, ya que se debería hacer un cálculo de consumo para cada circuito independiente.
Algo importante aquí es que, al final, cuando ya se haya montado y cableado todo el tablero, se debe rotular o etiquetar todas las partes y circuitos, y en un cuadro debe estar la descripción de cada uno. De esa forma sabrás qué función cumple cada uno de las llaves o interruptores. Según la nueva normativa técnica, nos indica que todos los tableros, sin excepción, deberán llevar estampada en forma visible, legible e indeleble la marca de fabricación, el nombre del tablero, la tensión de servicio, la corriente nominal y todo lo que se describe aquí. Para recintos más grandes, galerías, centros comerciales, entre otros, también se debe incluir el diagrama unilineal del circuito. Bueno amigos, esto sería todo. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, que pronto subiré más contenido sobre tableros.